permita que el Señor le ministre, permita que el Señor le hable. Búsquese lápiz, búsquese papel para que anote, ¿verdad? Algunas cosas que yo estoy seguro que van a subir en la noche de hoy. Y, hermano Toniel, estamos en sus manos. Amén. Gracias, hermano pastor. Saludos a todos los hermanos que están conectados. La lección de esta noche se titula Gente de Esperanza. Yo creo que en ese término cabemos todos, porque todos nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza en Dios, puesta la esperanza en Dios, ¿no? De que todo va a ir mejor para cada uno de nosotros. Comenzamos. El apóstol escribe esta carta a los cristianos de la iglesia que están siendo perseguidos por su fe en el Asia Menor, hoy día Turquía, aproximadamente para el año 60 después de Cristo. El apóstol tiene en mente el escribirle varios propósitos con los cuales espera confortarlos para que ellos puedan en medio de la persecución seguir hacia adelante sin desmayar y poder llegar a la meta que un día se habían propuesto llegar. Entre esos propósitos por los cuales él les escribe esta carta a esos cristianos que están siendo perseguidos en Asia, menos para aquel tiempo, y para nosotros hoy día también, que aunque no estamos pasando lo mismo que ellos pasaron, pero tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles. Él nos está recordando a nosotros, les recordó a ellos y a nosotros nos recuerda hoy día que aunque estaban sufriendo y aunque nosotros estamos sufriendo por causa de nuestra fe, ellos no estaban solos, que ellos no eran cualquier gente, ellos no eran gente común, sino que eran personas a las que el mismo Dios mucho tiempo atrás él había elegido para que fueran su especial tesoro, segunda de Pedro capítulo 2, el verso 9, a tal punto de que Dios había enviado a su hijo a morir por ellos para darle una esperanza viva que los ayudara a poder vencer todo aquello por lo que ellos estaban pasando. El cristianismo, sin lugar a dudas, ha sido una de las religiones más perseguidas de todos los tiempos. En muchos países, el ser cristiano solamente es sinónimo de persecución, discriminación, maltrato, inclusive la muerte muchas veces. Y muchos cristianos apostatan de la fe, o sea, se apartan de la fe, no porque amen al Señor, no porque no aman al Señor, sino porque no pueden soportar lo que están pasando por causa de su fe. A veces a nosotros se nos hace fácil criticarlos a ellos, pero esa gente a veces sufre la muerte, son dinamitadas las iglesias y pasan sin número de cosas. Y yo digo que no es que no amen al Señor, pero es tan fuerte la situación por la que están pasando que a veces se apartan del Señor, no porque no lo aman, sino porque la presión es tanta y el sufrimiento es tanto que se apartan. Tal vez nosotros nunca podamos comprender el sufrimiento de otros cristianos en otras partes del mundo porque vivimos en América, que aunque hay cierta clase de persecución contra el cristianismo, todavía nuestra constitución garantiza la libertad de culto y podemos adorar a Dios libremente sin que nuestros templos sean dinamitados como en otros lugares. Gracias le damos a Dios por eso. Yo creo que nuestro deber es el de orar por aquellos cristianos que sí sufren una persecución severa por causa de su fe, dispuestos aún a morir por su fe, la fe que profesan. Se calcula que se asesinan más de 3.000 cristianos al año en diferentes países del mundo hoy día. Más de 3.500 cristianos que mueren por causa de fe hoy día, por causa de su fe. Vamos a ver, estamos en el capítulo 1 de Primera de Pedro. En el capítulo 1 de Primera de Pedro. Vámonos al verso 3, no lo vamos a leer completo porque es muy largo. Vámonos al verso 3. Al verso 3. El verso 3 dice de la siguiente manera: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia con que nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo, esto nos da una esperanza viva. Hasta ahí lo vamos a leer.
que diga hasta el 5, perdón. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios le tiene guardada en el cielo, lo cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcance la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. En estos versos del 3 al 5, Pedro le está recordando a sus lectores la gran misericordia que Dios tuvo para con ellos, y yo digo siempre para con nosotros, porque lo que Pedro escribió para aquellos tiempos también es para nosotros hoy día. Y les recuerda que Dios nos hizo, que Dios, la gran misericordia que Dios tuvo con ellos, que nos hizo nacer de nuevo en Cristo para darnos en Él, en Cristo, una esperanza viva, la cual fue posible a través de la muerte y resurrección de Cristo. La esperanza que Dios nos ha dado no se puede comparar con ninguna esperanza que podamos tener aquí en la tierra, la esperanza que tenemos aquí en la tierra es una esperanza momentánea, una esperanza que se desvanece con el tiempo, sino que nos ha dado una esperanza que es incorruptible, o sea, no se corrompe, una esperanza que no muere, una esperanza incontaminada, o sea, que no se contamina, una esperanza inmarcesible, o sea, que no se marchita, reservada para nosotros en los cielos. Esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, aquellos que hemos venido al Señor y servimos al Señor. Ahora, esa es la esperanza que Dios nos ha dado. Ahora, oigan esto, a ver si ustedes están de acuerdo con lo que yo voy a decir. Yo creo que Dios ha puesto un sentido de esperanza en todo ser humano que nace. Hablando de una manera general. Yo creo que Dios ha puesto un sentido de esperanza en todo ser humano que nace. ¿Por qué? Porque sin ese sentido de esperanza, el ser humano, hablando del ser humano, no estamos hablando de cristianos ahora, el ser humano no tendría la capacidad de poder enfrentarse a todo lo que pudiera venir en su contra o lo quiera destruir. O sea, todo ser humano tiene un cierto tipo de esperanza. El cristiano, el no cristiano siempre tiene un sentido de esperanza que todo va a salir mejor, que va a lograr esto, que va a lograr aquello. Eso lo tenemos todos los seres humanos. Ahora, creo que también la esperanza es algo tan valioso para el ser humano, que porque evita que el ser humano se rinda ante todo aquello que quiera detenerlo, que no pueda lograr lo que el ser humano se propone hacer. En otras palabras, todo ser humano tiene un cierto tipo de esperanza. Nosotros tenemos un cierto tipo de esperanza que Dios nos ha dado, pero el ser humano que no conoce a Dios también tiene un cierto tipo de esperanza. Voy a hacer algunas preguntas solamente para meditar con relación a la esperanza del mundo, a la esperanza que tienen aquellos que no le sirven a Dios. Pregunta para meditar solamente. Número 1, pregunta. ¿Por qué será, como dice el refrán, que la gente cuelga los guantes? Usted sabe esa expresión cuando una persona se desanime y ya no quiere seguir luchando, dice, ¿por qué colgaste los guantes? O colgó los guantes, lo que sea. ¿Por qué será que la gente cuelga los guantes? Número 2, ¿por qué será que mucha gente nunca termina lo que un día empezó? ¿Por qué será que mucha gente nunca termina lo que empezó? La otra pregunta para meditar con relación a la esperanza es, ¿por qué será que a muchos no le importa la vida? A mucha gente no le importa la vida, si muere o no muere. Otra pregunta, ¿por qué será que mucha gente no quiere vivir, no quiere seguir viviendo y se quita la vida? ¿Por qué? ¿Por qué será? Mi respuesta es porque no tienen ninguna clase de esperanza. Y si la tuvieron algún día, esa esperanza se desvaneció, dejándolos sin la fuerza que necesitaban para poder luchar contra lo que los estaba destruyendo poco a poco. Hoy día la gente se suicida, se mata, está aborrecida, no quieren vivir. ¿Por qué? Porque se le acabó la esperanza. Y cuando se acaba la esperanza, hay un refrán que dice, porque la esperanza es lo último que muere. Y cuando esa esperanza que tiene el ser humano, hablando en general, muere, ya no la tiene, ¿y para qué vivir? Y se quitan la vida, dejan de apreciar la vida, dejan de trabajar, dejan de hacer esto, porque la esperanza se les murió, como dice por ahí. 1 Corintios 13:13 dice lo siguiente,
Ahora pues permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, digo yo, tanto la fe como la esperanza y el amor son las almas que Dios le ha dado al ser humano, sean sus hijos o no, para poder luchar contra todo aquello que viene en su contra. Esas son almas que Dios le ha dado al ser humano para poder vencer todas aquellas cosas que vienen en contra del ser humano. La esperanza, la fe y el amor. Sin esas tres cosas es difícil que una persona pueda sobrevivir. Sin esas tres cosas, sin esos tres dones que Dios nos ha dado, es difícil que nosotros podamos mantenernos firmes, porque ¿qué es lo que te mantiene a ti como un hijo de Dios, a pesar de que está pasando esto, que está pasando lo otro, que viene esto, y como dice el refrán, salimos de Guatemala y nos metemos en Guatapelo y como que no vemos que las cosas marchan bien? ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros firmes? La esperanza que tenemos en Dios. El día que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, perdemos la esperanza, lo perdemos todo, porque la esperanza incluye que la protección del Señor, incluye que Dios está con nosotros. Ahora, es verdad que Dios le ha dado al ser humano, en general hablando, cierta clase de esperanza para luchar contra lo negativo, pero hay que hacer una diferencia. Hay que hacer una diferencia entre la esperanza que Dios le ha dado al ser humano en general y la esperanza que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. Son dos clases de esperanza completamente diferentes. La esperanza que tiene el impío no es la misma esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y yo tengo una pregunta aquí para ver si alguien la quiere contestar. Es la siguiente. ¿Alguien podría mencionar alguna diferencia que existe entre la esperanza que tiene aquellos que no son hijos de Dios y la esperanza que tienen aquellos que somos hijos de Dios? ¿Podrá haber alguna diferencia entre la esperanza de los que no conocen al Señor y la esperanza de los que le servimos al Señor? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Alguna persona que quisiera contestar, si puede? Nadie, ok. Yo me contesté la propia pregunta, la pregunta, yo me la contesté a mi manera. Tan tímido, varón. Tan tímido, hermano. Tan tímido. ¿Qué le vamos a hacer? Ok. Yo contesté la pregunta de esta siguiente manera, a ver si ustedes están de acuerdo o no. La esperanza del ser humano en general es la esperanza que Dios ha puesto en todo ser humano, para que éste pueda vencer obstáculos que no le permiten seguir hacia adelante en lo que se proponga, pero que se desvanece. Una de las características de la esperanza que tienen los impíos es que se puede desvanecer, se puede esfumar, puede morir por un sinnúmero de circunstancias. Es una esperanza que está basada completamente en la capacidad humana para resolver sus problemas. Pero así como el ser humano es un ser tan débil, así también de débil es la esperanza del ser humano. No sé si estarán de acuerdo con esa opinión. O sea, la esperanza del ser humano que no tiene a Dios tiene esperanza, pero una esperanza que tiene la capacidad de morir, tiene la capacidad de deshacerse, y que el hombre no puede entonces cumplir aquello por lo cual está luchando. Mientras que la esperanza de los hijos de Dios, aunque la esperanza del ser humano en general es frágil, débil, incierta, porque está basada en el mismo ser humano y en su propia fuerza, la esperanza que Dios le ha dado a los hijos de Dios al venir a ser parte de Dios es, como dice el verso 3, es una esperanza viva. Siempre se cumple, no es efímera, o sea, no muere, no es ilusoria, o sea, no es una ilusión, es ferviente, siempre está en la expectativa y es confiable. ¿Por qué es confiable? Porque Dios es el que lo ha prometido. Como dije, la esperanza del ser humano en que no le sirva a Dios es una esperanza que está basada en ¿qué? En el hombre mismo. Pero como el hombre mismo es un ser débil,
la esperanza que tiene, por lo tanto, es una esperanza débil. Pero la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros, como Dios es todopoderoso, como Dios no muere, como Dios puede hacer todas las cosas. Entonces, la esperanza que nos da cada uno de nosotros es una esperanza viva, que no muere, que no es una esperanza que no termina. Y oigan esto, es una esperanza que no termina mientras vivimos aquí en este mundo, sino que es una esperanza que nos lleva más allá de la eternidad, donde algún día podremos disfrutar de su recompensa, la cual obtenemos a través de la muerte y resurrección de Cristo, a través de la fe. Esa para mí es la diferencia entre la esperanza que tienen que no le sirve a Dios y la esperanza que tenemos nosotros. Nuestra esperanza es una esperanza viva, una esperanza que se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque Dios tiene la capacidad y todos los medios para que esa esperanza que Él nos ha prometido, esa promesa que Él nos ha prometido, Él la pueda cumplir en el momento que Él quiera cumplir en nosotros. Así que nuestra esperanza es viva, no muere, está garantizada por el Dios que puede hacer todas las cosas. La esperanza para el no creyente es una ilusión, es un deseo, es un toque de suerte. Pero para el cristiano la esperanza, como dice Colosenses capítulo 1, el verso 27, dice: Cristo, la esperanza de vida. Así que esa esperanza viva que tenemos nosotros como cristianos, ¿no?, es Cristo, la esperanza viva para cada uno de nosotros. Ahí está la gran diferencia entre la esperanza que tienen aquellos que no le sirven al Señor y la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Vamos entonces a leer los versos del 6 al 9. Los versos del 6 al 9. Mil, si lo quiere leer. Los versos del 6 al 9. Pero aquí si quiere. Versos 6 al 9. De Primera de Pedro, capítulo 1. Okay. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Okay. En esos versos del 6 al 9, Pedro nos está recordando que a través de las pruebas y dificultades nuestra fe va a ser probada como el oro, y que Dios va a honrar nuestra fe cuando Cristo sea manifestado, dándonos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, pues hemos creído en Él sin aún verlo. O sea, lo que Pedro no está queriendo decir, le quería decir a aquellos cristianos y a nosotros es: ustedes están pasando por ciertas pruebas, usted está pasando por momentos dificultosos, usted está pasando por momentos que los tienen, que a veces nos mueven y no sabemos lo que hacer. Pedro lo que está diciendo es: eso que está pasando con ustedes es lo que Dios lo está usando para probar su fe, para probar la fe que ustedes tienen en aquel que lo llamó un día a venir al Señor. Y yo voy a hacer una pregunta que no la tenía aquí en lo que está escrito, pero que me vino de momento. Y es la siguiente: ¿por qué usted cree que Dios tiene que probar nuestra fe? ¿No sabe Él la fe que nosotros tenemos? ¿No sabe Dios qué es lo que hay en los corazones de nosotros? ¿Por qué Dios tendrá que probar nuestra fe? ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios prueba la fe de sus hijos? ¿Para qué? Si alguno quiere contestar o decir algo con relación a eso. ¿Por qué Dios prueba la fe del cristiano? ¿Por qué Dios prueba la fe de sus hijos? Ahí dice que nuestra fe va a ser probada como el oro.
¿Por qué? Otto, Ajá. yo creo, el lío, perdón que esté en el caso, Sí, yo sí. creo que él lo hace para beneficio de nosotros, no para beneficio de él. Para que nosotros mismos conozcamos y creamos en él. Ajá, ok. Para que nosotros, ¿cómo fue que dijiste lo último? Para que nosotros mismos como que desarrollemos la fe, ¿sabes? No pone la prueba, no porque porque yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso que él sí sabe nuestro nivel de fe o dónde está nuestra fe, pero es para que nosotros mismos reconozcamos dónde tenemos fe y dónde carecemos de fe. Amén, amén. ¿Otra persona que quiera decir algo? Estoy de acuerdo contigo, Lío. ¿Alguna otra persona? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que Lío acaba de decir. Pregunto, ¿cuánto yo sé cuánto yo sé lo que puedo sufrir por Dios o esperar en Dios a menos que no pase o que yo me encuentre en una situación difícil? ¿Cuánto yo sé que amo a Dios? ¿Cuánto yo sé que amo a Dios? A menos que yo no me encuentre en una situación difícil donde tenga que probar mi lealtad hacia Dios o hacer mi propia voluntad. ¿Cuánto yo sé que estoy dispuesto a obedecer a Dios si no me enfrento a una situación donde yo tenga que probar si lo obedezco a Él o voy a hacer mi voluntad? O sea, lo que Pedro le está diciendo a esta gente que está sufriendo es eso que está pasando, y nos dice a nosotros, de acuerdo a las diferentes cosas que cada uno está pasando, porque yo estoy seguro, hermano, que cada uno de los que está oyendo, de cada uno cristiano, cada uno está pasando su cruz, cada uno está tomando su cruz y a veces piensa que la cruz del otro es más liviana que la de nosotros y y le pedimos a Dios. Estaba leyendo un salmo, el Salmo 13, si no me equivoco, que decía, el salmista le decía al Señor, Señor, estoy pasando por esta situación y tú ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo me vas a ayudar? Los otros días yo estaba pasando una situación y le dije a Dios, Señor, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo te sirvo, si yo trato de hacer tu voluntad, si yo trato de vivir una vida que te agrada, ¿por qué no me oye? Le decía yo a Dios. Porque todos estamos pasando por situación. Y a veces le pedimos a Dios, como decía el pastor al principio, como que parece que Dios no nos oye, pero Dios está ahí. Dios está ahí en medio de la situación, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, con el propósito de probar nuestra fe para que nosotros estemos seguros en quien hemos creído, para que estemos seguros que si amamos a Dios por sobre todas las cosas, si no hay una prueba, si no hay un momento decisivo donde yo tenga que confrontarme con lo negativo y las cosas de Dios y las cosas del mundo, yo no voy a saber si en realidad yo amo a Dios, porque yo sé que yo amo a Dios. Porque yo sé que hablando de mí, porque yo sé que amo a Dios, porque tengo muchos años en el Evangelio, porque yo sé que amo a Dios, porque sé un poquito de Biblia, porque yo sé que amo a Dios, porque tal vez puedo dar una clase. No, no por eso, porque eso lo puede hacer cualquiera. Yo sé que amo a Dios, ¿por qué? Porque a través de todas las cosas que han venido a mi vida desde que yo conozco al Señor hasta ahora, yo he tratado de hacer la voluntad de Dios, aunque no siempre la he hecho. Pero aun cuando no puedo hacer la voluntad de Dios y no la he hecho, voy donde Él a buscar su refugio, voy donde Él a buscar su perdón y empiezo otra vez y así yo me doy cuenta que amo a Dios. ¿Cómo yo voy a saber si amo a Dios si nunca paso por una situación donde yo le demuestro a Dios que lo amo? Y entonces Pedro lo que le está diciendo a estas personas que están siendo perseguidas y nos está diciendo a nosotros, mira, lo que tú estás pasando, la situación que tú estás pasando, Dios la está usando para probarte, como dijo Lío, para probarte a ti mismo hasta dónde tú puedes llegar sirviéndole y siéndole fiel a Dios. Las pruebas no son en vano, las pruebas no vienen por venir, no, las pruebas vienen porque Dios las usa para purificar nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pasamos la fe, cuando nosotros pasamos la prueba, cuando nosotros pasamos como el oro pasa
a prueba del fuego, nuestra fe va a ser probada, y cuando nosotros pasamos la prueba del fuego, la prueba de nuestra fe, entonces viene la recompensa de parte de Dios, asegurándonos y dándonos crédito por lo que nosotros habíamos pasado en medio de la situación. No las pruebas, ninguna prueba es fácil, hermano, ninguna prueba es fácil. Todas las pruebas para cada uno de nosotros es la más difícil. La prueba mía, para mí, es la más difícil que la de aquel. La de aquel es más grande que la mía. Cada prueba es difícil para el que la tiene, para el que la está pasando. Pero acordémonos que Dios nos está probando con el propósito de probar nuestra fe para en el día que Él ya tiene señalado, darnos la recompensa porque nuestra fe perseveró. Como le dijo Pedro, como le dijo Cristo a Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no desmaye. Y eso pasa con nosotros. Dios aprueba nuestra fe. Have you seen the ads? Ajá. Amén. Vamos entonces a leer los versos del 13 al 16. Mire si lo tienen. ¿De Primera de Pedro? Sí, los versos del 13 al 16. Ok. Espérate, déjame buscarlo yo aquí. Versos del 13 al 16. Ahí nos vamos a quedar un poquitito de tiempo. Ok, Mili. Ok, dice así. Vente aquí, espérate aquí. Verso 13 al 16. 1 Pedro capítulo 1, 13 al 16. Ok. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Ok, estos versos del 13 al 16 son versos bien importantes, porque en estos tres versos que Pedro nos está diciendo, en estos versos el apóstol nos va a dar 5 recomendaciones o 5 mandatos para que un día podamos recibir todo lo que Dios nos ha prometido. Pedro nos dice, Dios te ha dado una esperanza viva. Dios te ha dado muchas promesas, pero para que esas promesas algún día se puedan cumplir en ti, tú tienes que tener estas 5 cosas que yo te voy a decir. Número uno. Pedro dice en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esa es la primera recomendación, la primera exhortación que Pedro nos da para que un día podamos recibir la herencia que Dios nos ha dado allá arriba en el cielo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ok. La idea de esta exhortación es y esta es una de las cosas yo creo que más importante en nuestra lucha contra la prueba, contra aquello, para que nuestra esperanza se mantenga firme en el Señor. La idea de esta exhortación es la de prepararnos mentalmente, analizar nuestros pensamientos para que no estemos divididos en cuanto a lo que Dios espera en nosotros, no importando lo que nosotros estemos pasando. Estar preparado mentalmente. El peor enemigo que nosotros podemos tener en medio de la prueba o persecución es una mente dividida en 2 pensamientos que pueden estorbar nuestra lealtad a nuestro Dios. No hay momento más que el enemigo quisiera aprovechar que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, enfermedad, persecución, discriminación, injusticia, lo que sea, que el enemigo lo que está mirando es qué es lo que nosotros estamos pensando para influir en nuestros pensamientos cosas que van contrarias a la voluntad de Dios.
Por eso Pedro en Romanos 2, capítulo, por eso Pablo, que diga, en Romanos capítulo 12 nos dice que renovemos nuestra mente, porque es la mente donde se libra la batalla más fuerte que nosotros podemos luchar. Nuestro cuerpo puede estar deteriorándose, lo que sea, pero la guerra mental que hay en nosotros cuando estamos pasando situaciones es la guerra más fuerte que nosotros podamos experimentar. Por eso Pablo en el Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente, nos exhorta a estar claro en nuestra mente de cuál sea la voluntad de Dios en medio de la prueba. Por eso, pues eso nos ayuda a estar en paz con Dios y en paz con nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos nuestra mente en Dios, en medio de lo difícil que podamos estar pasando, eso nos da una seguridad en Dios, pero también nos da una paz interior en nosotros mismos. Porque qué malo es estar uno pasando una prueba, una situación y querer hacer la voluntad de Dios o querer hacer nuestra voluntad, nuestra propia voluntad. Pero cuando nuestra mente está ahí pendiente de hacer la voluntad de Dios, tenemos paz con nosotros. ¿Por qué tenemos paz? Porque sabemos que estamos actuando en su voluntad, pero también tenemos paz para con Dios porque sabemos que Dios está probando las cosas que estamos haciendo. Es fácil. Oigan esto, es fácil en momentos difíciles el querer seguir actuando bajo nuestros propios sentimientos e impulsos que el hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto o falso? Es fácil en los momentos difíciles el querer hacer nuestra voluntad, o sea, actuar como yo actuaría cuando estaba en el mundo, que alguien me hacía algo y ojo por ojo y diente por diente. Y si tú me haces esto, yo te voy a hacer esto. Es fácil y cuando estamos en esos momentos difíciles querer hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Muchas veces cedemos a actuar haciendo nuestra propia voluntad en vez de la de Dios. Pero la exhortación del apóstol es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, analiza lo que estás pensando, mira lo que estás pensando, ve lo que estás pensando y trata de mantener tu mente en lo que la palabra de Dios dice. Trata de mantener tu mente en las cosas de Dios. Trata de mantener tu mente en lo que Dios ha declarado para que tengas paz con Dios y en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de las circunstancias negativas y para que tengas paz contigo mismo, sabiendo que estás haciendo la voluntad de Dios. No, la segunda recomendación que nos da el apóstol en estos 3 versos dice, la segunda, sed sobrios. Sed sobrio. Sobrio quiere decir tener dominio propio. Dominio propio. Qué difícil se hace tener dominio propio cuando estamos pasando problemas, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo injuriados, cuando se hacen injusticia con nosotros. Qué difícil es tener dominio propio. Esto de tener dominio propio lo que implica es tener completo control de nuestro propio carácter, no permitiendo que las emociones tomen control de nuestras vidas, haciendo cosas que después nos tengamos que arrepentir. Es fácil. Es tan fácil perder el control en una situación cuando estamos pasando alguna prueba, dolor y sufrimiento. Y pregunto, voy a hacer 3 preguntitas. Y como yo no lo veo, no sé quién va a contestar sí y quién va a contestar no. Pero contésteselo usted. Usted sabe lo que puede contestar. Pregunta. ¿Quién de nosotros no ha perdido el control en un momento dado cuando está pasando por ciertas circunstancias? ¿Quién de nosotros no ha perdido el control? ¿A quién de nosotros no se le ha salido el monstruo, como se dice por ahí? Cuando alguien nos injuria, cuando alguien dice algo contra nosotros, cuando estamos pasando por... ¿A quién no se le ha salido el monstruo en algún momento? Yo creo que a todos. O la otra pregunta. ¿Quién de nosotros no se ha tenido que arrepentir por actuar incorrectamente? ¿Quién de nosotros?
¿Quién no ha actuado de una manera incorrecta cuando está siendo perseguido, injuriado, lo que sea? ¿Quién de nosotros no ha actuado incorrectamente? La otra pregunta, ¿quién de nosotros no ha tenido que pedir perdón por decir cosas fuera de orden en un momento dado? ¿Quién de nosotros? Como dijo Cristo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Porque todos hemos caído en esa situación. Todos hemos caído en esa situación. ¿Quién de nosotros no ha tenido, quién de nosotros no ha tenido que pedir perdón por decir cosas fuera de orden? Yo creo que todos. Yo le he faltado a mi esposa, le tengo que pedir perdón por hacerle actuar y decir cosas que no he tenido que decirle. Ella me ha tenido que pedir perdón a mí por cosas que ella ha hecho y ha dicho que no debió decirme. Y todos hemos pasado por esas situaciones. Porque es fácil, cuando estamos siendo probados, el querer actuar bajo nuestra propia voluntad y no la de Dios. Eso es lo que el apóstol nos está queriendo decir cuando dice: sed sobrio, tener dominio propio. No te dejes controlar por lo que te está pasando, sino más bien controla tú cualquier situación que pueda venir en contra tuya. Difícil de hacer porque eso va en contra de nuestra naturaleza humana, pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza con la cual sí podemos controlar poder tener dominio propio, porque nos ha dado una nueva naturaleza. Así que el consejo del apóstol y el mandato del apóstol es a qué: tener dominio propio en medio de la situación, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en medio de la discriminación, en medio de la injusticia, en medio de todo aquello que te quiera sacar de los caminos, Señor. El apóstol me dice: sé sobrio, ten dominio propio. La tercera cosa que nos dice el apóstol, el tercer consejo que nos da el apóstol en estos 3 versos para poder algún día heredar esa, o sea, recibir la heredad que Dios nos ha prometido, es la siguiente: esperad en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí tengo otras preguntitas que quiero también poner con relación a esto, y es la siguiente. Son las siguientes. Número 1, ¿qué tan ansiosos estamos de que Cristo vuelva otra vez? Eso es para nosotros que le servimos al Señor. ¿Qué tan ansiosos estamos de que Cristo vuelva otra vez por su iglesia? La otra pregunta: ¿realmente estamos esperando que Cristo venga pronto por nosotros? ¿Realmente lo estamos esperando? La otra pregunta: ¿realmente queremos que Cristo venga o preferimos que se tarde un poquito más? ¿Por qué? Porque todavía, número 1, no me he casado. Número 2, quiero tener hijos, quiero tener nietos, quiero ver mis nietos. Yo me acuerdo que cuando Mili, los niños de nosotros estaban pequeños, una vez Mili dijo: yo quisiera ver mis nietos, que el Señor se tarda un poquito así, yo quisiera ver mis nietos, porque ella estaba enferma este tiempo, y dijo: yo quisiera ver mis nietos. Y mucha gente dice lo mismo. Quiero que el Señor se tarde un poquito porque quiero terminar mis metas y disfrutar de mi esfuerzo, o quiero experimentar esto, o quiero experimentar aquello. ¿Cuántas veces nosotros, como hijos de Dios, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, hemos dicho al Señor, como dijo Juan el apóstol: ven, Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros le decimos así? Ven, Señor Jesús. Una de las cosas que nos puede ayudar a vencer todo aquello que está haciéndonos la vida difícil es esperar en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tener ese deseo de que Cristo regrese pronto nos debe alentar cada día más y más, porque ese será el día cuando Cristo venga por su iglesia, que recibiremos la consumación de la herencia que Dios nos ha prometido.
¿Cuánto anhelas tú la venida de Cristo? ¿Te gustaría que Cristo venga esta misma noche? Yes. ¿Te gustaría que Cristo venga esta misma noche a pesar de que quieres aquello, a pesar de que esperas lo otro, a pesar de que quieres lo otro, a pesar de que esto lo otro? ¿Te gustaría que Cristo viniera ahora mismo? Yo estaría dispuesto y sí me gustaría que Cristo viniera en estos mismos momentos y que la clase la termináramos allá arriba. Eso sería bueno, Amén, ¿no? amén. Ok, la otra recomendación que nos da el apóstol para un día recibir la herencia que Dios nos ha prometido aquí en la tierra. La cuarta exhortación es: no conforméis a los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia. Todos nosotros como hijos de Dios hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo y por su espíritu hemos muerto al pecado. Eso es verdad, cierto, ¿verdad? Todos hemos nacido de nuevo y Dios nos ha dado un nuevo nacimiento por su Espíritu Santo. Pero a pesar de que eso es una verdad, a pesar de que somos una nueva criatura, a pesar de que Dios nos ha dado el poder para vencer al pecado, a pesar de que somos hijos de Dios, a pesar de que eso es una verdad, también es verdad que nuestra carne todavía no ha sido redimida. Todavía ese deseo de pecar existe en cada uno de nosotros, y ese deseo de pecar que existe en nosotros nos insta a pecar, aunque tenemos el poder de vencerlo en nuestra carne. Ese deseo de pecar nunca se va de nosotros, aunque somos una nueva criatura en el Señor. Ese deseo de pecar siempre está ahí porque nuestra carne no ha sido redimida todavía. Y siempre estamos luchando. Por eso es que decimos que le pedimos perdón al Señor todos los días. Porque todos los días le fallamos de una manera u otra. Porque ese deseo de pecar está ahí. Es una lucha entre hacer el bien y entre hacer el mal. Y está ahí. Y entonces ese pecado nos incita a volver a la vida que teníamos antes de servir al Señor. Pedro lo que nos está diciendo, queriendo decir es que no permitamos que ese deseo de pecar que todavía existe en nosotros nos seduzca nuevamente a volver a nuestra vida vieja y pecaminosa manera de vivir. Pues podemos perder todo lo que somos en Cristo y todo lo que Él nos ha dado. Debemos valorar lo que Dios nos ha dado, porque eso es lo que nos ayuda a vencer todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros. Déjenme decir, yo voy a decir algo aquí. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si nosotros como cristianos no tuviésemos esa esperanza viva, si en nosotros no hubiese esa esperanza de que algún día, cuando partamos de esta tierra, vamos a tener una nueva vida eterna con el Señor, donde no va a haber problemas, donde no va a haber pecado, no va a haber tribulación, no va a haber esto, no va a haber lo otro, sino que todo va a ser hermoso. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Sinceramente, hermano, lo que nos hace a nosotros luchar contra el pecado, lo que nos hace luchar tratar de vencer al enemigo, lo que nos hace a nosotros es tratar de vencer todo aquello que viene en contra de nuestra fe, es que la esperanza de vida que Dios nos ha dado. Si no tenemos eso, comamos y bebamos, que mañana, o sea, vamos a hacer lo que nos da la gana, porque mañana vamos a morir, se acabó todo. Pero ¿por qué luchamos? ¿Por qué luchamos? Porque la esperanza que Dios nos ha dado es una esperanza que viva, una esperanza que no está basada, como dije al principio, en nuestra fortaleza, en nuestras capacidades, en nuestra fuerza. Está basada en ¿quién? En Dios, que promete y puede cumplir lo que prometió. Así que lo que Pedro nos está diciendo es: no permita que esos deseos de volver no permita que los problemas y las dificultades, la enfermedad te insten a volver a esa vida pecaminosa que tenías antes. ¿Por qué? Porque vas a perder todo lo que eres.
en Dios, vas a perder todo lo que Dios te ha prometido. Y la quinta exhortación que Pedro nos da para que un día podamos recibir esa promesa que Dios nos ha dado en la eternidad es: sed santos. Y voy a hacer una pregunta. Gracias a Dios que no puedo ver a nadie. Voy a hacer algunas preguntas que a veces pueden parecer pueden ser un poco incómodas. Y son las siguientes. Gracias a Dios que no veo a nadie. Son las siguientes. Si alguien le preguntara a usted, ¿eres santo o no eres santo? ¿Cómo contestarías? Si alguien te preguntara a usted, que tú le estés hablando a un impío o a otra persona de la santidad y esto y lo otro, y te hiciera la pregunta, ¿eres tú santo o no? ¿Cómo tú le contestarías? ¿Sí? ¿No? Yo me acuerdo una vez que estaba dando una clase de discipulado y entonces estaba una pareja ahí al lado. Y yo dije, aquí todos hemos recibido a Dios, por lo tanto, todos somos santos, dije yo. La esposa me mira y me dice, si este es santo, I don't know qué clase de santidad es. Eran recién convertidos. Lo estaba discipulando. O sea, si este es santo, wow. Y entonces otro de los que estaba en la mesa, yo le pregunto, ¿tú eres santo? Y me dice, 50-50. Y yo le digo, ¿qué es eso de 50-50? ¿Eres santo o no eres santo? Me dice 50-50. 50% santo y 50% no soy santo. Así me dijo. Era recién convertido, no sabía lo que de eso. Cuando yo terminé la clase, que expliqué lo que es la santidad, pregunto, ¿cuántos de aquí son santos? Todo el mundo levantó la mano porque pudieron entender el concepto de lo que era santidad. Pero si te preguntaran a ti, ¿eres santo o no? ¿Cómo tú contestarías? La otra pregunta es la siguiente. Y vamos a analizar esta pregunta. ¿Podemos nosotros hacer algo para ser santos? ¿La santidad se consigue por algo que yo tenga que hacer o no deba de hacer? Pedro nos recomienda y nos dice, sed santo. La pregunta es, ¿podemos nosotros hacer algo para ser santos? No sé si alguien quisiera contestarla. La otra pregunta. Estoy hablando porque Pedro nos dice, sé santo. La otra pregunta es la siguiente. ¿Quieres ser santo, pero como que no puedes? O sea, tratas de ser santo, pero como que no puedes llegar a ser santo. La otra pregunta. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? ¿Cómo se llega a ser santo? Y la otra pregunta, la final es, ¿cómo definimos qué es santidad? Aunque tal vez para muchos estas preguntas son media bobas, bobolongas o qué sé yo qué. Para muchos pueden ser preguntas importantes, porque hay mucha gente dentro de la iglesia. Que en realidad no sabe si son santos o no. Sinceramente, yo cuando era joven, yo no sabía si era, yo toda mi vida me crié en el evangelio y yo no sabía si era santo, si el Señor venía, yo no sabía si me iba o no, y qué sé yo qué, porque a veces el concepto de la santidad no lo podemos entender, y cuando no podemos entender lo que es el concepto de la santidad, no sabemos dónde estamos parados, y no sabemos si somos o no somos, y estas preguntas son preguntas para nosotros tratar de, ¿cómo se dice?, de comprender qué es lo que Pedro nos quiere decir cuando nos dice, sé santo. Ok.
Santo en su definición más sencilla, santo en su definición más sencilla es ser apartados para Dios, separados exclusivamente para Dios. Ahora, ¿separados de qué? La definición más sencilla de santidad es ser separados exclusivamente para Dios, pero ¿separados de qué? ¿Separados de qué? Del pecado, del pecado. Separados del pecado. Separados para servir a Dios. En otras palabras, todo lo que yo soy, lo soy exclusivamente para Dios. Le pertenezco a Dios. Soy siervo exclusivamente de Dios. Trabajo para Dios. No me pertenezco ni aún a mí mismo. Soy completamente de Él y para su servicio exclusivo. Vivo solo para obedecerlo, agradarle, servirle, honrarle, y no me puedo contaminar con el pecado, como decía Cano. La exhortación del apóstol es no solamente a ser santos, sino ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso lo que quiere decir es que la santidad debe afectar todas las áreas de nuestra vida, o sea, ser santos en la iglesia, en la casa, en la escuela, en el parque, en el trato con los demás, en los negocios, en nuestras vacaciones, en nuestras fiestas, en lo que veo, en lo que oigo, en lo que decimos, en lo que pensamos, en las pruebas y tribulaciones, en nuestra salida, en nuestra entrada, y en todo momento y en toda ocasión, la santidad tiene que estar presente. Yo siempre he dicho que el cristiano no tiene una vida religiosa y una vida secular. El cristiano es 24/7 sirviéndole al Señor, 24/7 en santidad, en 24/7 apartado del pecado. Nuestra vida es una vida entera completamente consagrada al Señor. Y la pregunta que tengo aquí es, ¿por qué debemos ser santos? Porque Pablo nos dice, sé santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué debemos de ser santos? ¿Por qué debemos de ser santos? ¿Por qué Dios te pide a ti que seas santo? ¿Por qué Dios me pide a mí que sea santo? ¿Por qué Dios nos pide a nosotros que seamos santos? ¿Por qué? ¿Qué razón? El mismo verso ahí está. Ajá. Nadie verá al Señor. ¿Ah? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, yo no soy santo para guardarme, no, yo soy santo porque algún día quiero ver al Señor. Algún día quiero estar con Él allá arriba, y yo estoy seguro que todos los que estamos conectados en este momento, todos algún día queremos queremos estar con el Señor, disfrutar con Él, estar con Él, participar con Él por la eternidad. Para eso tenemos que ser santos en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la opresión, en medio de la injusticia, en medio de todo aquello que nos está haciendo la vida imposible, la vida difícil. Aún dentro de esas circunstancias, Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. Y si algún día me quiere ver, si algún día quieres participar conmigo, sé santo porque yo soy santo, y como dijo Julio, porque sin santidad nadie verá al Señor. Los versos restantes del verso 17 en adelante no los vamos a leer, pero lo voy a resumir en poquito tiempo, ya estoy terminando. Voy a resumir los versos del 17 al 25, si no me equivoco. Dice, en los versos restantes el apóstol nos dice que si le oramos a Dios, recordemos que él también es el que nos va a juzgar de acuerdo a la obra de cada uno mientras vivimos en este mundo, y por eso debemos vivir en temor a Dios en todo tiempo, reconociendo que cada uno de nosotros fue rescatado de nuestra vana manera de vivir, nada menos que con la sangre de Cristo, el cual Dios había destinado desde antes de la fundación del mundo para mostrarnos su amor, y que es por medio de Cristo que podemos creer en Dios y que nuestra fe
viva está puesta en él. Conclusión. Termino. Y antes de seguir, me gustaría que todos buscáramos todos nosotros los que estemos aquí, buscáramos en Romanos, todos los que tengan su Biblia, si pueden. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Los versos del... ¿Dónde estoy yo? Pero el que estoy buscando aquí se me perdió. Romanos capítulo 8, los versos... ¿Cómo está aquí? ¿Qué no sale? Okay, ¿Qué verso? ¿Qué verso, hermano? Sí, los versos 34, ¿no? Estoy buscando aquí, Romanos capítulo 8. Un momentico, que lo queremos. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versos 34 al 39. Pero no lo vamos a leer todavía. Un momentito. Solamente voy a dar la conclusión y para el final vamos a leer eso. Romanos capítulo 8, del 34 en adelante. Dice, la conclusión. Todo el ser humano que nace en este mundo está sujeto desde que nace hasta que muere a diferentes situaciones que muchas veces nos quieren impedir que podamos lograr la meta que un día nos propusimos lograr. Todos los hijos de Dios o no hijos de Dios, mientras estemos en esta tierra pasaremos por distintas situaciones que tendremos que enfrentar para poder salir hacia adelante. Pero aunque todos tenemos pruebas y dificultades y situaciones difíciles, Jesucristo le ha dicho exclusivamente a sus hijos, no a todo el mundo, a sus hijos. Le ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Eso está en Juan 16:13. Y también nos dice, Cristo le dijo, nos dice a nosotros, en Mateo capítulo 28, verso 20, dice, Jesús nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos ha dado una promesa viva, incontaminada, incorruptible, que no se marchita en los cielos. Y esa esperanza es el mismo Jesucristo, ayudándonos a luchar nuestra batalla aquí en la tierra para un día darnos la recompensa allá en el cielo. Usted y yo somos gente de esperanza. No permitamos que las pruebas, tribulaciones, enfermedades, etcétera, nos roben esa esperanza viva que Dios puso en nuestros corazones. Hay algo mejor para cada uno de nosotros que por la fe esperan en el Señor en medio de las pruebas. Creo que todos los que estamos convencidos de esa manera, de esa esperanza viva en nuestros corazones, podemos decir como Pablo dijo en Romanos, y ahora leemos. Espera, se me fue. Léelo, Mili, porque se me fue. Mili lo va a leer. Okay. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De 34 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son palabras que solamente aquellos que tienen esa esperanza viva. Esos son aquellos que solamente aquellos que pueden tener esa esperanza viva en sus corazones la pueden repetir. Más nadie puede repetir esas cosas, esas palabras, porque no tendrían sentido.
para ellos si no tuvieran esa esperanza viva. Nosotros somos como pueblo de Dios, somos gente de esperanza, y esa esperanza está basada ¿en qué? En Cristo, el cual murió por nosotros y se encargará de un día, cuando Él venga por su iglesia, a que esa recompensa se pueda realizar en nuestra vida por toda la eternidad. Amén. Así sea. Nuestro pastor con nosotros. Cristo. Amén.